Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia va a continuar esa serie de los presidentes de la República de Cuba que hemos decidido hacerla, entre otras cosas, porque Cuba está en una encrucijada de cambios y es bueno conocer los errores y las luces de la República. O sea, la República nuestra, que empezó en el año 1902 y prácticamente se hundió con el comunismo, está en estos momentos en una posibilidad de cambio, de revisión, y lo que estamos haciendo nosotros hemos convertido Cuba en su historia. Casi le agradezco mucho al doctor Félix Cruz Álvarez, su ayuda, porque hemos convertido a Cuba y su historia en una academia. O sea, nos llamamos durante la semana para analizar casos, porque parece una tontería, una simpleza, y no lo es. La historia es muy seria, porque la historia es lo que pasó, por qué pasó, y por supuesto si hay sombras, que no se repitan las sombras, ¿no? Eso es lo que intentamos. En el día de hoy vamos a analizar el segundo gobierno de la República de José Miguel Gómez, que de por sí es un presidente muy interesante en la historia cubana, porque era un hombre liberal, un hombre simple, pero con mucha inteligencia. Y para eso, ahí tenemos la foto de él, pues el doctor Cruz Álvarez nos ayuda en Cuba y su historia, que repito, la hemos convertido de profesor en una academia de la República para analizar luces y sombras. José Miguel Gómez, doctor. Bueno, pues aquí estamos, Alberto, para comenzar este curso de educación histórica cubana tan necesario para muchos, sí, aún para nosotros. Pues bien, hoy el programa va a tratar del segundo presidente de la República de Cuba, el mayor general José Miguel Gómez. Y por ejemplo, así sucintamente, ¿quién era el personaje? Era un hombre de origen campesino, sí, nació en 1860 y llega a la presidencia de Cuba en el año 1909 tras unas elecciones ejemplares, sí, dirigidas y presididas cuando la segunda ocupación norteamericana, con motivo de la guerrita de agosto en Cuba. Sí. Elecciones legítimas, limpias, que el pueblo de Cuba mayoritariamente votó por él, fundador del Partido Liberal Nacional, llevó como candidato de vice a una eminencia cubana, el doctor Alfredo Zayas Alfonso, que era uno de los líderes civiles de la guerra de independencia, que sufrió el presidio en Chafarinas, en África. Su hermano Juan Bruno murió en el campo de batalla como general de la independencia, y él está en la historia de la cultura universal como uno de los grandes lingüistas en América. Fue el que descifró la lengua de los indios arahuacos que vivían desde Veracruz hasta el norte de Sudamérica, incluidos los taínos y ciboneyes y caribes. Y fue el cuarto presidente de la República. Y cuarto. Ahora, que lo trataremos más adelante. José Miguel Gómez, y ahí vamos al personaje. Entre sus virtudes tuvo la de saber escoger a sus colaboradores de ambos partidos, sí, porque se preció de que en su gabinete había liberales y conservadores. Sí. Y hay como personalidad, muy joven, a los 15 años, un campesino. Ya estaba en la manigua. A los 15 años se alzó en armas cuando el gobierno de España se incorporó a la guerra de los 10 años en la región de Las Villas, en el centro de Cuba, de donde él era. A los 15 años terminó allí la guerra de independencia ya con rangos de coronel. Y después entra en la guerra del 95 y llega al grado de mayor general, uno de los más jóvenes del Ejército Libertador, y llegó a ser conocido en la historia de la guerra de independencia de Cuba como el héroe de Arroyo Blanco, una de las grandes batallas ganadas contra el ejército colonial español. Pues bien, este hombre de carácter sencillo, afable, cuando fue electo presidente de Cuba, se propuso algo. Primero, comprendió, y así lo decía,
que él representaba el retorno a la paz y el respeto institucional después de una crisis terrible de la historia cubana, que fue la reelección de Estrada Palma en 1906, que dio lugar a la intervención. Y entonces, además, Gómez tiene, y tú lo dijiste, ¿no? Tiene un carácter de tolerancia, de fraternidad. Absoluto. Era un hombre sencillo, pero bueno. Por ejemplo, historiadores tan recios, vaya, historiadores exigentes, o sea, no historiadores de florilegio, sino historiadores críticos, como Emeterio Santovenia, Shelton y Herminio Portel Vilá, hablan de él como el presidente cubano que tuvo el oído más abierto a tres cosas: a la voz del pueblo, a la relación con los poderes del Estado. No fue un presidente que vivió encastillado en palacio, el presidente que mejor relación siempre tuvo con el poder legislativo. Sí. En todo su periodo, nada más que vetó 4 leyes aprobadas por el Congreso. Tenía también con él la experiencia de haber sido gobernador de las villas. Ah, fue gobernador, era villareño legítimo. Sí. Pero tenía aquello, nada más que vetó, y explicaba por qué. Porque no se ajustaban a los preceptos de la Constitución. Y entonces, la otra cosa fue que supo asesorarse de verdaderas eminencias de la vida política cubana y del pensamiento político y económico de Cuba. De ahí entonces tuvo otra cosa, la tolerancia. Toleró la libertad. Nunca Cuba tuvo más respeto a las libertades públicas, más sujeción a la norma constitucional, que siempre la defendió. Y al mismo tiempo propendió a toda obra que fue para mejoría de la economía cubana, de las instituciones cubanas, fuera civiles, militares, educacionales, las relaciones diplomáticas. Y es el padre de muchas cosas. Por ejemplo, muchos cubanos no saben. Bueno, inclusive tiene el que planteó la ley Arteaga, que era interesante porque en esa época se pagaba con bonos, sí, y él lo prohíbe con la ley Arteaga. Ah, no, se pagaba un sistema colonial al trabajador en fichas o en vales. Sí. No, hay que pagarlo en moneda corriente y batiente. Claro. Y llegó, inclusive estableció algo inconcebible en aquella época, la ley del salario mínimo. También. Que para aquella época $1.25 era por lo menos un salario decente. Y como eso tuvo. Y sin ser un jurista, porque no lo era. No ser un hombre de campo. Fue el que organizó el Poder Judicial en Cuba. No, reorganizó el Poder Judicial. Reorganizó, con la ayuda de Enrique José Varona, la enseñanza superior, que ya existía modificada, sí, y mejorada. La enseñanza elemental la hizo obligatoria junto con la enseñanza de las artes manuales. Desarrolló las escuelas de arte y oficio y las hizo gratis. Sí. Rebajó a matrículas de precio irrisorio la matrícula en los institutos en segunda enseñanza y en la universidad. Creó lo que era simplemente una guardia rural en un ejército nacional permanente académico. En tiempos de José Miguel, ya para alcanzar rangos de oficiales no se podía alcanzar por nombramiento ministerial, había que pasar por academias militares. Sí. Había que ser ejército constitucional, pero permanente, o sea, no era basado en la recluta. No, había que ser profesional. En el aspecto, por ejemplo, económico, abrió la puerta a la inversión del capital, como él decía, útil. Porque hay una cosa curiosa. Estrada Palma, que tuvo cosas buenas, deja a la presidencia con un superávit. Bien. Pero después la intervención americana tiene algunas sombras de corrupción. Magún. Sí, Magún. Y ahí viene entonces un declive de la economía cubana, y esa la hereda Gómez y la resuelve. Tuvo, ¿no? Lo primero que se dio cuenta, liberal al fin, porque no liberal solo por el partido liberal, no, liberal como es el liberalismo europeo y de orden inglés. Claro.
el individuo como fundamento de la vida pública, respeto al libre albedrío individual y el Estado simplemente como garante del libre y seguro ejercicio de las libertades individuales. O sea, el Estado no es un creador de riqueza, el Estado es el garante de la creación y el disfrute de la riqueza. Un intermediario servidor. Simplemente, y para mantener simplemente el orden público necesario. Entonces José Miguel, en lo económico, se asesoró por personalidades cubanas que eran modelos de pensamiento económico, como lo hizo, por ejemplo, Cortina, creó el cuerpo diplomático profesional de la República, que lo creó con García Colli. O sea, las naciones del mundo, hasta la de Japón, aparecieron en La Habana, sedes diplomáticas ya regulares de las grandes naciones, de los imperios. Y aparte, creó el desarrollo de la educación, que la hizo obligatoria, la educación primaria. Y luego ayudó a desarrollar las escuelas de artes y oficios, las escuelas agrícolas, campesinas, para hacer del campesino un individuo de cultura técnica en la atención de la tierra, no simplemente un cultivador por vías astronómicas ni nada de eso. Creó y terminó el desarrollo de las vías del ferrocarril. Esa es otra cosa importante. Que la extendió no solo como era de Pinal del Río a Santiago, los ramales necesarios. Por ejemplo, había ciudades importantes que para llegar a ellas había que llegar a una estación específica y ahí entonces tomar caminos vecinales. Él conectó por ferrocarril ciudades laterales, como ejemplo como Cárdenas, los pueblos del interior, Carlos Rojas, Jovellanos, Perico, Colón, con las líneas centrales, claro. Todo aquello. Y tiene otra cosa, por ejemplo, la República tenía en la época colonial los 3 departamentos, Occidente, Centro o Cubanacán y Oriente. La intervención lo dividió en 6, que después la República, por la Constitución del 1, llamó provincias. Pues bien, se perdieron, muchos municipios o lugares, territorios llamados municipales existían de la colonia que se quedaron así cuando la intervención. José Miguel creó 27 nuevos municipios. 27, por ejemplo, en todas las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Matanzas, el municipio de Agramonte, de Manguito, de Carlos Rojas, no existía. Él los creó. ¿Y qué hizo? ¿Y por qué lo hacía? Porque creía en la autonomía municipal. En eso seguía el pensamiento de Martí. El municipio es la sal de la libertad. Y él creía en el poder autonómico del municipio, separar en grandes partes el control, el gobierno y la administración de la riqueza municipal de los poderes centrales para que la autoridad se ejerciera por los hijos del municipio. O sea, los que tenían que ser afectados por las decisiones legislativas de los consejos municipales y de la alcaldía. O sea, y todo porque José Miguel, él lo reconocía, él no era hombre de academia, como fue su vicepresidente Sayas, que fue un gran consejero para él, pero tuvo un sentido muy claro de las cosas. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, como dijimos al principio, hemos puesto a Cuba y su historia a nivel de academia, o sea, estamos estudiando la República. ¿Y por qué estamos estudiando la República? Por periodos presidenciales. Bueno, porque creemos, y este es un servicio que tenemos que hacer a la comunidad como historiadores y periodistas, que Cuba está a punto de tener un cambio interesante en su historia y positivo. Y entonces vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo con el doctor Félix Cruz Álvarez en ver las luces y las sombras de nuestra República, a los efectos de imitar las luces o ponerlas más fuertes y no repetir las sombras. Hay muchas sombras. Estamos en este momento con un presidente interesantísimo, José Miguel Gómez, que sorprendió, que hace una presidencia interesante, una presidencia muy constructiva, los poderes públicos, el poder judicial, la educación, se preocupó muchísimo de todos los aspectos municipales, creó municipios nuevos, como ya se dijo, pero
tiene su sombra. O sea, en la historia de José Miguel Gómez hay un punto de sombra que también queremos analizar, porque algunos autores consideran que la responsabilidad fue de él y no fue así. O sea, la responsabilidad, y me refiero a la Guerra de Color del año 12. Vamos a hablar un poco de las cosas, porque eso fue una sombra de ese periodo. José Miguel, por ejemplo, como todos los hombres públicos, tuvo enemigos. Y eso que él era el prototipo de la buena voluntad y de la fraternidad y de la cordialidad entre los cubanos. No hizo nada para romper, al contrario, como aprendió la lección de lo que significó los problemas de 1906, tuvo un gran empeño, número uno, en respetar la Constitución. Por ejemplo, la dulonería que siempre rodea a las grandes personalidades del poder, intentó invitarlo, exhortarlo a la reelección, que lo hubiera podido hacer porque era legal por la Constitución. No, y era muy popular. Fue hasta su muerte, murió en los Estados Unidos, donde estaba de visita, de una neumonía en el año 1921. O sea, pudo haberse reelecto. Y un hombre bien querido por el pueblo, pero se negó rotundamente. Digo, no, aprendida la lección, es mejor que haya una sustitución regulada y aprobada por el pueblo, claro, de individuos diferentes con nuevas ideas. Ahora, tenía aquello sí, hubo problemas, algunos, por ejemplo, como ocurre donde hay muchas manos que actúan en un pastel. Hubo algunos casos donde hubo problemas de prevaricación, problemas de mal manejo de fondos públicos, pero no fue epidémico, fue cosas pequeñas. Por ejemplo, lo que se acusó del uso de los fondos del bragado de los puertos, de la construcción de algo, por ejemplo, que mucha gente no sabe. Por ley, cuando José Miguel diseñó y exhortó y preparó y financió la extensión de las ramas del ferrocarril, exigió de las compañías del ferrocarril, que eran dos, que tenían que tener estaciones en todas las capitales municipales. Claro, que eso le dio un desarrollo tremendo. Sí, porque anteriormente era, cuando no había esa cantidad de municipios, el tren, por ejemplo, salía de Matanza y se iba para La Habana, pero no paraba hasta llegar a Bejucal. No, si había por el medio este municipio y este, en la capital de ese municipio tenía que haber una estación. Así se hizo la estación del ferrocarril de Carlos Rojas en Matanza, la estación del ferrocarril en la estación de Contreras de Máximo Gómez, que es el municipio de Recreo, en Jovellanos, en Cienfuegos, en los pueblos, en La Esperanza, en los pueblos intermedios. Había que tener no paraderos como era, y a veces el tren ni paraba, porque eran lugares en medio hasta de campos de siembra. No había en realidad una población de 10 casas. No, si es municipio, tiene que haber estación y jefe de estación, con todas las organizaciones de línea, de ferroviarias, de controles. Y eso se debe a él. Eso se debe a él. Sí. Por ejemplo, se dio cuenta de una cosa, que después, en la vuelta de los años, después de 1933, se cambió. Pero fue el que organizó la policía como institución municipal. En Cuba, gracias a José Miguel, la policía no fue nacional como fue después del 33. Cada municipio tenía su policía. Lo nombraba ¿quién? El Consejo Municipal. O sea, los representantes de los ciudadanos, que eran los concejales, designaban al policía. Y el nombramiento de los cuerpos de policía dependía de la capacidad económica del municipio y pagado con fondos del municipio. No había jefe nacional de policía. ¿Y por qué razón decía él? Porque ese policía es el que conoce al bueno y al malo en cada barrio. Claro. Dice, o sea, tuvo en esa una perspectiva, era un individuo de unas luces en ese sentido brillante. Sin embargo, se da la famosa Guerra de Color y me gustaría un poco compartirla con porque la responsabilidad no fue del presidente. Se le imputa eso, pero el origen del problema, ¿dónde está?
La Constitución de 1901, que fue la que rigió en Cuba hasta 1934, exigía en su artículo 11, decía, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Y entonces, por lo que quisieron, dos ciudadanos cubanos, Ibonet y Stenós, de la raza negra, presentaron ante el Senado de la República, ante el Congreso de la República, un proyecto de ley para crear un partido independiente de personas de color, o sea, partido unirracial, al cual nada más que podían pertenecer las personas. Y eso violaba la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, en el Congreso de Cuba había muchos hombres de color, negros, empezando por Juan Alberto Gómez, el hermano Martí. El presidente del Senado liberal, Martín Morúa Delgado, primero, gran jurista. Segundo, uno de los dirigentes cívicos, civiles, contra el gobierno colonial dentro de Cuba, de lo cual sufrió persecución. Después, como abogado, era eminente. Sí. Fundador del Partido Liberal con José Miguel y fue electo por los senadores como presidente del Senado. Y él era de la raza negra también. Pero cuando vio aquello, le dijo a Ibonet y Stenós, ni lo paso para discusión en el Congreso porque viola el artículo 11 de la Constitución. En Cuba, todo ciudadano de cualquier raza tiene derecho a pertenecer al partido que quiera y ningún partido puede rechazar a ningún ciudadano, a ningún elector por cuestión de raza. Lo mismo el blanco, el negro, el mestizo, el asiático pueden pertenecer. ¿Y por qué se empeña al partido? Por aquellas ambiciones de tipo personales, alegando que no se le daba categoría o remuneración a hombres de la raza negra que fueron o veteranos de la guerra independiente, lo cual no era verdad, porque empezando, el jefe del ejército era un hombre de color, el general Chicho Monteagudo, coronel, no había generales entonces en Cuba, era de colores. De color era el general Quintín Banderas. O sea, eso era absurdo haber dicho eso. Y aparte que lo prohibía la Constitución, era como haber dicho, nada más que los ricos pueden, un partido nada más que para ricos. No lo permitía. Un partido nada más. No, Martín Morúa Delgado y simplemente. Ellos se empeñan en hacer. Entonces, José Miguel, estamos en el año 1907, los convoca a Palacio, a los dos. El presidente. El presidente, vamos a discutir. Miren, señores, esto no es una cuestión de discriminación racial, es que la Constitución prohíbe que ningún estamento de la sociedad, ni por raza, ni por capacidad económica, ni por nivel social, pueda tener el privilegio de un partido único. Los partidos están abiertos a todos. A todo el mundo. Y entonces, sabiamente, porque eso sí tenía la sabiduría natural del sentido común. José Miguel. Sí, José Miguel le dijo, yo les propongo ¿quieren tener una salida? El partido se llama Partido Independiente de la Raza de Color. Digan nada más Partido Independiente. Y el doctor Morúa, el presidente del Senado, no puede impedirle porque dice Partido Independiente. Ah, no, señor, ahí tiene que decir, pues no puede ser. ¿Y cómo se rompe Ahí viene la cosa, en ese trajín. Estamos en 1907. Sí. Estos dos señores van a ver nada menos que a Guprié, cónsul de los Estados Unidos en La Habana, sí, para quejarse de que el presidente de la República estaba cometiendo actos discriminatorios contra una minoría y pedían que el presidente Taft de los Estados Unidos pusiera en práctica la enmienda Platt e interviniera en esa cuestión interior de Cuba. Resultado, el presidente Taft le envió al presidente José Miguel Gómez una carta preguntándole qué ocurría, cómo era la cosa. Preguntó al cónsul en La Habana cuál es el problema. Y se ofreció para enviar tropas. Todo, y estoy dispuesto a ayudarlo a usted si es necesario el empleo de fuerza. Respuesta de José Miguel:
la autoridad civil y militar del gobierno de la República de Cuba, que yo presido, tiene condiciones moral y fuerza convincente para resolver ese problema entre cubanos. ¿Qué pasó? Y Bonet dijeron que no. Los americanos tampoco que. Entonces se fueron para las villas, para Oriente y para Camagüey, y empezaron a fundar grupos de subversión, preparando focos de guerra, la subversión armada. Claro. Quemaron caseríos, quemaron colonias cañeras, atacaron a grupos, cuarteles pequeños, rurales, de la Guardia Rural. Hubo muertos y ahí por viene la parte reacción del ejército. Entonces ya cuando ya la cosa llega, que se puso sitio a Palma Soriano, ya entraron la cosa llegó a Matanza, a la provincia de Matanza, ya la cosa, ya se asaltaba el ferrocarril, se rompían las líneas. Claro. Ya José Miguel dijo, bueno, ya esto es una cuestión de orden público. Y le ordenó al jefe del ejército, utilice la fuerza responsable, ajustada a la ley. O sea, no le digo ve y asesina, no, aplica la ley por la rebelión contra los poderes de la República, no contra mí, esto contra la República. Entonces, ocurrió lo que tenía que ocurrir. No era un ejército de Cuba enorme, el ejército de Cuba era un ejército todavía que no llegaba a 2.000 hombres. Se venció la rebelión. Y a todos fueron a Oriente, hubo escaramuza, no fue y coger uno a uno y matar. Eso es una leyenda, no es cierta. La famosa ametralladora, eso no es verdad. Cayeron en combate, y Bonet no, como cayeron oficiales del ejército cubano. Y eso fue ya en las lomas, cerca de Santiago de Cuba. Doctor, ya estamos en la fase final del programa. Y hay que decirlo. O sea, el gobierno de José Miguel Gómez se convierte en uno de los mejores gobiernos de la República. Número uno, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo internacional, fue uno de los gobiernos que pudiéramos llamar ejemplares. Y fue el que inició de verdad el desarrollo de las instituciones sólidas de la República. Ahora, en cuanto al ejercicio democrático, a la tolerancia, fue otro ejemplo, al respeto a la Constitución, pero respeto estricto a la moralidad privada, porque representaba una familia honorable. Su esposa, América Arias, lo acompañó a él en el campo de la guerra. En la Manigua. Y fue mujer ejemplar como primera dama de la República. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. O sea, la guerra del 12 fue un hecho lamentable, pero no es un genocidio como se le ha querido imputar. Le agradecemos mucho al doctor Félix Cruz Álvarez que nos haya acompañado en este recorrido con la presidencia de José Miguel Gómez, que como dijimos ya es uno de los periodos más interesantes y más positivos de la historia republicana de Cuba en cuanto a periodos presidenciales. Gracias, doctor. No, con mucho gusto, aquí estamos dispuestos. Y nos vemos el próximo domingo, amigos de Cuba Su Historia, a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años